Buenos días a todas, a todos y a todes. Damos comienzo hoy día a un nuevo panel muy interesante que se llama Nuevos Paradigmas Culturales. Se ha excusado el señor Severo Cubas, que es el viceministro, me estaban contando, de Educación, y tuvo muchas actividades hoy día, así que no va a estar porque está citado en el programa. Sin embargo, tenemos excelentes panelistas, ¿ya? Voy a invitarlos a pasar, a sentarse en estas sillas, cómodas sillas, a Carlos Crespo, de Ecuador. Aplauso para Carlos. Natalia Iguillés, de Perú. Paloma Carpio, de Perú. Madeline John Posey Scott, de Perú. Vamos a... Los criterios para exponer son 10 minutos para cada expositor y les vamos a avisar cuando van a exponer 15 minutos. Y les vamos a avisar de una manera amable, no así como me están haciendo allá, amable, de que le quedan 5 minutos para redondear en su tema, ¿ya? Al final se va a hacer una reflexión con los 4 panelistas y si nos queda tiempo, algunas preguntas de ustedes también, ¿ya? Bueno, este eje se llama Nuevos Paradigmas Culturales, ¿ya? Y está en su programa. En una época crítica que reduce al ser humano a mero consumidor y asfixia sus profundas aspiraciones, urge reflexionar e imaginar nuevos caminos para ir gestando una dirección histórica y personal que nos permita salir de la encrucijada. Atreverse a cambiar creencias, miradas, paradigmas y conductas. Bueno, eso es un paradigma, ¿ya? El neoliberalismo se impuso en las décadas del 80, del 90, del siglo pasado, no solo como un modelo económico, sino como una mentalidad y una determinada actitud frente al mundo, como una práctica de convivencia social, como una forma de vida donde se rompen los lazos sociales. Se reemplaza la solidaridad por la competencia y el individualismo, y se debilita y subordina el valor de la vida humana. Experimentamos una gran base de coincidencias entre muchos actores y movimientos sociales de mujeres, de jóvenes, educadores, profesionales, que muestran gran disposición a intercambiar entre iguales y a emprender cosas juntos. Y eso vamos a ver hoy día en este panel, en este conversatorio con los nuevos paradigmas culturales. Va a partir nuestro amigo Carlos Crespo, que es doctor en educación, magíster en ciencias sociales aplicadas a la educación, licenciado en filosofía, profesor e investigador en la Facultad de Educación, Universidad Cayetano Heredia, miembro del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización de Lima y además promotor de la Red de Educadores Humanistas. Entonces dejo con ustedes a Carlos Crespo. Muchas gracias. Ahora que vi a Erika que ingresaba, me acordé que una meta nuestra era la equidad de género en este simposio, pero veo que no se consiguió. Una aspiración. Un gusto compartir con ustedes este panel. También que tú nos presentes. Estuvimos en el simposio de Santiago juntos, participando también. Bueno, una alegría también con el Centro de Estudios de Lima, Nueva Civilización,
hemos logrado llegar hasta este punto y el sexto simposio va en marcha, y anoche tuvimos un momento muy interesante. Pensé que era bueno, al iniciar este panel, recordar brevemente algunos puntos de la sesión primera del panel. Y sobre todo Leticia García, del Colegio de Profesores de Chile y del Centro de Estudios Humanistas, nos hablaba de lo viejo y de lo nuevo en estos tiempos. Y ella decía, lo viejo es el temor, lo viejo en el mundo actual es el temor fabricado en las poblaciones para asegurar como única vía posible la globalización económica conducida por el capital. Son algunas cuestiones que a mí me llegaron mucho, ¿no? Augusto Castro, de la Católica, decía que lo fundamental de este momento es la desigualdad y la consecuencia, la creciente pobreza, ¿no? Y nos daba unos datos de la riqueza mundial cada vez más concentrada. Magali Robalino, de la UNESCO, habló de las brechas y de la paz amenazada. Y Guillermo Zulin, nuestro amigo humanista argentino, hablaba de que hay cambios, pero estamos viendo unos cambios también nefastos, ¿no?, en los gobiernos que están llegando en América Latina en estos tiempos. Y un ejemplo, el de su país, decía, ¿no? Y bueno, el domingo tenemos elecciones en Brasil. Vivimos momentos que estamos tratando de pensar en este simposio, cuáles son los momentos y las perspectivas que tenemos al frente, ¿no? Pero Leticia también hablaba de lo nuevo y mencionó las nuevas generaciones contra la educación como lucro, por ejemplo, en el caso de Chile, las luchas y aportes de las mujeres, de los ambientalistas, de los pueblos originarios, de las comunidades humanas. Guillermo decía, los cambios deben hacerlo las personas comunes, para ello la necesidad de la convergencia y de organizarnos, que es el lema de este encuentro, bajo un nuevo paradigma de democracia real, sobre la que Guillermo hablará mañana también en el Centro de la Moneda. Magali nos recordó que a mediados del siglo pasado, en el contexto de la posguerra, UNESCO formuló la necesidad de un nuevo humanismo, y 60 años más tarde, en 2011, ha recordado nuevamente la urgencia de la necesidad de un nuevo pensamiento mundial en esta perspectiva. Finalmente se plantearon desafíos. Augusto, por ejemplo, decía, ¿y cómo empezamos a ser personas que tratamos a todos como iguales? Terminó con esa como angustiosa pregunta. Ser humanista, decía él, implica un compromiso ético. Habló mucho de la corrupción. Y Guillermo decía, ¿cómo hacemos ese cambio personal y social, no? O sea, son las preguntas, desafío. Entonces yo me conecto con estos temas y profundizo un poquito, diciendo en primer lugar que podemos sintetizar en una frase que vivimos en una época histórica de encrucijada. Esa es una palabra que a mí me ha llegado mucho este tiempo, porque necesitamos escoger, necesitamos intencionar. No es solamente situaciones que están expuestas afuera de nosotros, posibilidades expuestas, sino que también implican que nosotros veamos esas posibilidades y optemos, y decidamos un camino. Vivimos momentos de tiempo histórico de aceleración, reconocemos la gran avance de interconexión, interpenetración entre las culturas, pero a la vez, como dice el encuadre que leía Lorena de este simposio, también un mundo asfixiante. Asfixiante sí, también, pero detrás de eso el ser humano está buscando ir más allá. Estamos buscando, como seres humanos, un sentido. Ese es el momento de encrucijada. Asfixia y búsqueda de sentido. Y en ese ejercicio estamos contribuyendo. Por un lado tenemos una globalización uniformizante que pone como centro al capital
Y vemos, como decía Augusto ayer, un poder mundial concentrador que muestra una tendencia creciente a la desigualdad, no hacia la igualdad. Y también muestra muchas fracturas sociales, muchos choques culturales que no logran resolverse. Y a la vez sentimos una nueva sensibilidad, se habló ayer, ¿no?, que pone como centro a la vida humana. Los pueblos ancestrales andinos han hablado de la armonía con la naturaleza, la armonía en la convivencia, la armonía en la naturaleza. Hemos trabajado mucho acerca del tema de la propuesta del Summa Causa y del Summa Camaña en los pueblos andinos, traducido a nuestro lenguaje como buen vivir, o el vivir bien que dicen en Bolivia, ¿no? Y ese pensamiento trae unas lecciones. Yo he dicho que es como un paradigma nuevo. O sea, puede haber fracasado momentáneamente el intento de trasladar esos nuevos pensamientos de sociedad en la construcción. Como decía Guillermo ayer, los gobiernos progresistas han tenido intentos, ¿no?, pero también ha habido problemas, ¿no? Vemos un poco que los medios de comunicación se centran solo en los problemas y esconden las posibilidades que se han ido construyendo. Bolivia, Ecuador también han mostrado unos pasos interesantes que se esconden y vale la pena. El buen vivir es un tema bien interesante. Yo invito, digamos, a verlo, ¿no? También los pueblos mayas de este periodo han renovado su pensamiento, invitando al mundo a reencontrar un sentido de la vida, un sentido para la vida. Estamos en un momento en que necesitamos un nuevo pensamiento, unos nuevos paradigmas, un nuevo sentido de la vida, un modelo de sociedad que nos mueva hacia adelante. Nuestro pensador, filósofo, maestro argentino Mario Rodríguez Cobo, Silo, conocido como Silo, él decía en un momento: hay estructuraciones muy antiguas en el ser humano que son instintivas, que son reflejos o mecanismos que se transmiten genéticamente y que terminan dando imágenes. Y a la vez hablaba de ciertos momentos de la historia que muestran que se han producido situaciones parecidas, decía él. En situaciones límites, un cierto sistema de tensiones parecido en diferentes culturas ha producido las mismas respuestas y los mismos mitos. Es muy interesante porque en este momento de creciente tensión, los seres humanos, hacia dónde estamos dirigiéndonos y qué respuestas están emergiendo. Tenemos entonces abierta la posibilidad de construir también nuevos mitos, nuevas posibilidades que están puestos más en el futuro. Hablamos, decía Silo, de una memoria antigua, pero de una memoria antigua de potencialidad. Muy bonito ese término, como plantea, una memoria antigua, pero que no nos lleva a quedarnos anclados en el pasado, sino que una memoria antigua pero esa memoria antigua hay que encontrarla, hay que conectar esa memoria antigua de potencialidad, ¿no? Porque el ser humano en su profundidad busca la libertad. Entonces tenemos este dilema: un capitalismo neoliberal que ha logrado asegurar su reproducción ilimitada para su extensión planetaria, interviniendo, modulando y produciendo una sensibilidad, una subjetividad. O sea, el capitalismo neoliberal está produciendo una subjetividad, se ha metido en la subjetividad humana. No es un problema meramente externo del capital impuesto desde afuera como modo de trabajo, como mercancía. Y esta manera, y la manera de producir subjetividad, está muy cercana al campo de la cultura y al campo de la educación. O sea, el neoliberalismo
se ha tomado la educación y se ha tomado la cultura. Intenta tomarse cada vez más. Entonces estamos en un momento de disputa de la subjetividad. Roberta Ponsilvio, del Centro Mundial de Estudio Humanista Salvatore Puleda de Italia, que nos ha mandado su conferencia y que escucharemos mañana en la sala de videos, ella habla de una crisis del pensamiento. Hay un psicoanalista argentino, Jorge Alemán, en un trabajo que estaba revisando que se llama Horizontes Neoliberales en la Subjetividad. Por eso traigo el texto. Dice, ¿qué parte de nosotros no se puede integrar a la forma del capital? Se pregunta. Y responde unas palabras que dice, la palabra dicha y el silencio, el amor y el deseo, nuestros ideales más secretos, la muerte, la amistad, lo imposible. Y recordando, para ir cerrando, recordando a este pensador, psicólogo, Carl Jung, un texto de él que dice, la meditación del individuo sobre sí mismo, la conversión del individuo hacia su propio ser, hacia su destino individual y social, es el principio para la creación, para la superación y la curación de la ceguera que padece. Muy interesante, muy bonito, porque es como ir encontrando, digamos, varios hilos que ya en el siglo XX aparecieron y que hoy han quedado como oscurecidos y que tenemos que rescatarlos, que recogerlos, y en buena parte este simposio es eso, esa es la finalidad, ¿no? Y traigo aquí las palabras de algunos amigos humanistas del mundo que no pudieron llegar físicamente, pero que nos han mandado sus videos, sus exposiciones, que mañana vamos a poder escucharles, y que tienen básicamente el siguiente pensamiento para cerrar. Néstor Tato, de Argentina, habla de una revolución en la mirada. Es el título incluso de la conferencia de él. Nuestro amigo Javier Torcacher, pensador y comunicador humanista del Centro de Estudios en Argentina, también nos habla de la unidad en la diversidad, de la necesidad histórica de una construcción intencional de la diversidad, no solo como necesidad, sino como hay que construir intencionalmente la diversidad. Una nueva identidad que viene del futuro, dice Sasha Volkov, del Centro de Estudio Humanista Noesis de España. Y Vito Corredú, del Centro de Estudios Salvatore Puleda de Italia, nos dice, necesitamos paradigmas para una revolución plenamente humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesantes reflexiones la introducción que hace Carlos, y interesantes sus reflexiones respecto a los paradigmas. Vamos a dejar ahora a una amiga que se llama Natalia Guíñez, es de Perú. Ella es licenciada en Artes, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, activista por los derechos de género. Mire qué interesante. Buenos días, muchas gracias a Doris Baldín, a Walter Piu y Lorena, por supuesto, por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder pensar de manera más radical el tiempo en que vivimos. Les voy a pedir disculpas, pero yo voy a leer porque es poquito tiempo y tengo un condensadito, a ver si algo les hace sentido. Como sabemos, radical viene de raíz, ¿no? Es poder ir no solo a los síntomas, sino a los orígenes, a las estructuras que sostienen, a las raíces de los problemas. Sobre los feminismos, por ejemplo, cuando hay personas que no están de acuerdo con tal o cual cosa hecha por feministas o en nombre del feminismo, ya que afecta sus intereses o no coincide con sus ideas, rápidamente se refieren al feminismo como radical, intentando descalificarlo.
o sea, te dicen, o sea, está bien el feminismo, pero que no se ponga confrontacional, ¿no? Que no cuestione mucho, que no vaya a ser violento, ¿no? Esto último me parece sintomático, ¿no? Porque parecen indicios del subconsciente. Hay una frase anónima que dice: el temor a las feministas es el temor a que le hagamos a los hombres lo que los hombres han hecho con nosotras, ¿no? Mi respuesta es que todo feminismo es radical, ya que implica cuestionarnos las estructuras mismas de la sociedad, la base de la desigualdad, justamente ahí donde el patriarcado y el capitalismo han buscado naturalizarse. Es justamente, además, que ambas ideologías se complementan y se renuevan permanentemente. Ojalá tuvieran caducidad programada. Hace unos días estuve en una reunión del Acuerdo Nacional donde la CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es un organismo técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y es la instancia gubernamental rectora del Sistema Nacional de Planificación Estratégica Peruana. Y en esa reunión la idea era convocar a un grupo diverso de personas y preguntarles qué era importante tener en cuenta para pensar y planificar el Perú en un principio hasta el 2030. Muchos plantearon los cambios y los retos que tendrían que enfrentar el Perú y el mundo en los próximos años. Y más allá de algunos evidentes como el calentamiento global o el uso cada día más integrado entre biología y tecnología, me parecía que cualquiera sea el escenario futuro, no iba a afectar de igual manera a todos. Y propuse pensar en quienes hoy son más vulnerables. Si bien la pobreza y la injusticia nos afecta a todos, hay un grupo bastante extendido a quienes el camino se nos hace doblemente cuesta arriba, y son las niñas y las mujeres. Esto no es nuevo y además todos lo sabemos. La pregunta es: si por qué, con toda la información que tenemos y la toma de conciencia cada día más extendida sobre la magnitud de este problema, no se declara un estado de emergencia. ¿Por qué no se enseña a las niñas defensa personal? ¿Por qué las mujeres no andamos armadas? ¿Por qué seguimos haciendo como que todos somos iguales? Sé que todo esto suena radical, pero estamos frente a una pandemia mundial que está naturalizada. Más de la mitad de la población mundial vive con miedo, condicionando sus rutinas, recorridos, presupuestos y su propia integridad cada día. Lo que trato de entender es cómo podemos seguir viviendo en un sistema tan violento, donde las niñas y mujeres, además de sufrir mayor pobreza e inequidad, tenemos que sostener el sistema con nuestro trabajo gratuito o casi gratuito. Y aún más perverso es que todo ese trabajo no remunerado y no reconocido se justifica en nombre del amor. Silvia Federici ha sido muy clara en identificar la relación entre capitalismo y patriarcado y plantea que la distinción entre trabajo reproductivo y productivo, o sea, trabajo reproductivo y trabajo productivo, es la madre del cordero. Y aunque pueden existir otras madres, esta separación ha implicado una larga cadena que vamos a llamar buenamente malentendidos, que nos han sometido y encima ha logrado que lo deseemos. Cito a Silvia Federici: debemos admitir que el capital ha tenido mucho éxito escondiendo nuestro trabajo. Ha creado una obra maestra a expensas de las mujeres. Mediante la denegación del salario para el trabajo doméstico y su transformación en un acto de amor, el capital ha matado 2 pájaros de un tiro. Ha obtenido, por un lado, una cantidad increíble de trabajo casi gratuito, y se ha asegurado de que las mujeres, lejos de rebelarse contra ello, busquen obtener ese trabajo como si fuera lo mejor de sus vidas. Estamos, pues, con un reto enorme y radical: repensar aquellas costumbres con las que hemos crecido, aquellas canciones que hemos cantado, aquellos dioses que hemos adorado. Repensarnos e imaginar que es posible vivir de otras maneras, resolver nuestros conflictos de maneras no sangrientas, como dice el filósofo Yanni Batman, redistribuir y cuidar los recursos que hoy sabemos finitos, dejar de mirar al norte como súbditos enajenados. Hoy por hoy, demostremos que el amor no es el opio de las mujeres y que no es, pues, una forma más de dominación.
Liberemos todos de todo aquello que nos somete y transformemos en cada uno de nuestros espacios, desde nuestras casas, grupos, colectivos, instituciones, empresas, aquellas prácticas que sabemos que nos violentan. Termino citando de nuevo a Federici. El trabajo reproductivo no es, sin duda alguna, el único trabajo en el que se pone en cuestión lo que otorgamos al capital y lo que nos damos a nosotras mismas, puesto que no hay nada tan asfixiante para la vida como ver transformadas en trabajo las actividades y las relaciones que satisfacen nuestros deseos. De igual modo, es a través de las actividades cotidianas por las que producimos nuestra existencia, que podemos, justamente a través de ellas, desarrollar nuestra capacidad de cooperar y no solo resistir a la deshumanización, sino aprender a reconstruir el mundo como un espacio de crianza, creatividad y cuidado. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Has colocado un tema que ha estado muchos años subterráneo y que ha empezado a aflorar nuevamente, colocando el tema del feminismo y esas visiones que tú nos decías de que de repente se tiene la imagen de que es contra los hombres y no con los hombres también. Va a ser interesante después del redondeo que hagamos de las exposiciones. Bueno, ahora voy a dejar a otra amiga, que es Pamela Carpio, de Perú. Ella tiene algunas ayudas audiovisuales. Ella es magíster en desarrollo humano, enfoques y políticas, licenciada en artes escénicas y bachiller en ciencias y artes de la comunicación. Es presidenta de la asociación Tránsito Vías de Comunicación Escénica. Entonces digo con ustedes a Paloma. ¿Qué tal? Hola, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Creo que siempre las ocasiones que nos permiten sentir que somos más los que resonamos desde ideas comunes son oportunidades para fortalecernos, nutrirnos y darnos más vía e impulso desde los espacios que cada uno pueda ir ocupando. Quería empezar recogiendo esta idea que en los materiales de convocatoria a este espacio pude ver, esa idea de una nueva civilización más humana y más alegre, que creo que efectivamente es aquello que, como se ha dicho anteriormente, es esa dimensión en la que la cultura aporta, ¿no? La cultura aporta a reconocernos como humanos. La cultura es aquello que nos constituye como seres humanos, en la medida en que la cultura es eso que compartimos y que construye subjetividad, emotividad y la posibilidad de mirar un horizonte común, ¿no? Y quería situar un poquito las reflexiones que quiero compartir ahora en torno al ser específico que cada uno es. Y en este caso, yo soy artista, pero como varios aquí tengo inquietudes bien diversas. Y una de esas inquietudes también es investigar el desarrollo y es también generar acciones prácticas y políticas que ayuden a configurar otros mundos posibles, que es también una idea que nos convoca, ¿no? Entonces, cuando en algún momento me propuse estudiar una maestría, sentí que lo que hacía converger mis intereses tenía que ver con este factor del desarrollo humano, con poner a la persona como centro, como también se ha dicho. Y entonces ahora voy a compartir algunos alcances de mi tesis de maestría, que tiene como eje las posibilidades que se expanden, las libertades que se expanden y las capacidades que se desarrollan a partir de la práctica teatral. Pero no quiero situarme tan estrictamente solo en lo escénico, porque creo que acá somos personas que tenemos intereses distintos, pero sí que me parecía importante compartir algo que para mí fue un detonador de las motivaciones con las que partí para hacer mi tesis, que es un pequeño video que hicimos yo tuve la suerte y la oportunidad de
trabajar en el Ministerio de Cultura durante algunos años y mi responsabilidad fue diseñar, construir colaborativamente, conjuntamente con muchísimos actores sociales y políticos, un programa que se llama Puntos de Cultura. Y como parte del esfuerzo de desarrollar ese programa, que tiene como premisa fortalecer las iniciativas de la sociedad civil que ya existen con autonomía del Estado y que impactan positivamente en el desarrollo de las personas y sus entornos y sus territorios. Entonces, esto que es parte también de un movimiento latinoamericano del cual voy a hablar al concluir esta intervención. Tiene como sentido poder dialogar entre distintos, poder dialogar entre Estado, sociedad civil y rescatar todo lo que la cultura genera en torno a elevar la calidad de vida de las personas. Entonces, no sé cómo es esto. No sé si está bien esto. Bueno, justamente quería compartir este video que es muy cortito. No sé si lo tenían, creo que ya descargado ahí. No sé si le doy play yo o arriba. Ahí, ya. Entonces vamos a verlo rápidamente. Mi nombre es Nelly Calderón Rodríguez, vivo en el Pinar, Comas. Me llamo Aldema Sonicano, tengo 70 años. Nosotros nos presentamos en nuestros barrios. Una característica es que los niños son los que más se aglutinan y los vecinos en sus ventanas. La gente sacaba sus bancas, armaba su teatro ahí, ¿no? Y ahora estamos en un proyecto para mí muy interesante, porque es llevar el teatro de casa en casa, más que todo para ayudar a la comunidad, llegar a ellos de forma diferente. Para mí es mucho más amplio cómo llega el teatro a las personas. Siento como que le tocas la parte más íntima de sus recuerdos. Entonces eso también crea diálogo, discusión. También la propia experiencia te va dando cómo tú valoras la vida. El objetivo que nosotros hemos querido lograr en Teatro en Casa es cómo conversar de una problemática de amor y canción, de cariño y responsabilidad con el público. Lo dije una vez y lo sigo pensando, que nosotros podemos cambiar la historia, ¿no? El teatro me dio mucha seguridad y me dio tanta seguridad de que Aldema Somi es tan importante y valiosa como cualquier otra persona. Bueno, este video fue realizado con la finalidad de ir mostrando el alcance que tienen estas organizaciones y la urgencia de que el Estado las reconozca como aliadas y fortalezca su hacer. Y algo que yo veía y que me motivó a seguir investigando es que estas mujeres que comparten teatro en casas de su barrio, que tienen piezas teatrales que van llevando de casa en casa para motivar luego una reflexión sobre situaciones de su vida cotidiana, como ven, comparten una sensación de afirmación a nivel individual, pero con un compromiso y una valoración de lo que implica lo otro, la otra, el otro ser humano con el que dialogan, con el que construyen y que le da sentido la experiencia escénica, porque la experiencia escénica solo tiene sentido en la medida que hay un otro que la comparte. Sentía que esas capacidades que estas personas evidencian aquí, que estas mujeres valiosísimas logran transmitir en el video, es aquello que las sociedades tendrían que cultivar, ¿no? Esta idea de reconocer que soy tan importante y valiosa como cualquier otra persona. Siento que justamente una dimensión de la vida que es de lo que carecemos como sociedad, ¿no? Porque como ya se ha dicho también, lo que estimula este sistema es más bien la competencia, la negación del otro, el otro a partir del miedo, el otro a partir de eso que no quiero ver de mí mismo o de mí misma. Y entonces sentía que aquello que esas mujeres transmitían era un camino de algo a seguir investigando y fortaleciendo, ¿no? Bueno, esto es solo una referencia a mi tesis, por si quieren. Mi tesis se tituló Ser uno mismo desde los zapatos del otro, el teatro como estrategia para el desarrollo de capacidades desde el enfoque de Martha Nussbaum.
y para mí fue fundamental en algún momento encontrar con quién dialogar, como todo proceso de investigación, esa capacidad de poder resonar con las ideas de otros en este proceso de realizar la tesis fue clave, y en este caso identificar a Martha Nussbaum, que es una filósofa estadounidense que quizá varios conozcan porque es una de las principales referentes del enfoque de las capacidades en el desarrollo humano. Ella tiene un nivel de aportes que me parece muy significativo, que es que le ha puesto mucha atención a la idea de las emociones en la política. En este caso ella se aboca más a pensar en una serie de consideraciones que son aquellas que los sistemas políticos deben garantizar y privilegiar para poder convivir en sociedad, que tienen que ver básicamente con cultivar emociones públicas, emociones compartidas, emociones políticas, que nos permitan afirmar sentimientos, emociones ligadas a la empatía, a la solidaridad, en lugar de al miedo, la competencia, el odio, el asco, que también es algo que lamentablemente vemos que muchas veces las sociedades cultivan y los estados también propician, ¿no? Hay figuras como estamos viendo en Brasil, como se mencionaba hace un momento, ¿no? O en Estados Unidos con Trump, que desde su rol político lo que estimulan es el odio y el miedo en lugar de la empatía, ¿no? Entonces, y en ese plano del cultivo de emociones políticas que nos permitan convivir, es en lo que me parece que la cultura tiene el principal reto y aporte. Y me parecía interesante algunas ideas que recoge Nussbaum en torno a que, claro, todas las sociedades invierten y atienden prioritariamente a dimensiones de la vida que tienen que ver, que son fundamentales claramente, como la salud, el transporte o condiciones básicas para garantizar una vida larga y sana, pero hay dimensiones en torno, por ejemplo, al lograr ser feliz, al autorrespeto, a poder vivir una vida plena en comunidad, o a cosas tan simples como mencionan en el libro La calidad de vida Amartya Sen y Martha Nussbaum, como aparecer en público sin timidez, que uno no valora como algo que finalmente es aquello que te permite llevar la vida que consideras valiosa, que es la finalidad del desarrollo humano, ¿no? Entonces, esos aspectos son sobre los cuales Nussbaum se pregunta. Yo intento también reflexionar en mis prácticas y en los espacios que tengo en torno a eso. Y ella genera esta interrogante, ¿no? Se asume que las sociedades, que las naciones tienen que tener un pensamiento económico, un pensamiento militar, un buen uso de la informática y la tecnología, ¿no? Pero entonces las naciones precisan de esas cosas, pero no del corazón, ¿no? Precisan de conocimientos técnicos, pero no de emotividad cotidiana, de simpatía, de lágrimas, de risas, que se requieren finalmente para ser nosotros plenamente como padres, madres, amantes, amigos, ¿no? Y entonces, a partir de esas reflexiones que ella recoge en este libro que yo recomiendo ampliamente, que se llama Emociones Políticas, se elaboran una serie de ideas en torno a sustentar de qué manera cultivamos esas emociones que nos hacen ser más humanos y nos hacen convivir mejor como sociedad. Y a partir de sus ideas y de las experiencias en prácticas escénicas como las que he mostrado, yo he generado una reflexión que me parece que es algo a lo que infiero a partir de la evidencia de ver cómo distintas personas que practican o son parte de procesos colectivos culturales, como lo son el teatro comunitario, por ejemplo, se afirman tres aspectos que creo que son claves para poder vivir en sociedad. Uno es poder afirmarse uno como individuo, como sujeto, ¿no? Ser uno mismo, ser una misma, ser uno mismo, si se puede decir también. Desde valorar lo que eres, lo que traes, lo que sientes, ¿no? Pero eso en el sentido de que te da la existencia de un otro a partir del cual te defines también, ¿no? Uno no puede definir su identidad negando la existencia de los otros, ¿no? Entonces,
desde esa lógica de reconocimiento de cuánto amplía tu mundo el otro, es que uno también se afirma a nivel individual, ¿no? Y finalmente ese ser el otro también te permite ampliar una mirada respecto a la posibilidad de ser un nosotros, ¿no? Un ser colectivo, un ser más amplio, ¿no? Que es algo que en el lenguaje del Nussbaum, y que es algo muy cercano a lo que se comentaba hace un rato, a lo que comentaba Carlos, ella denomina ser un ciudadano global, ¿no? Finalmente, si somos ciudadanos globales, conscientes de que aquello que es propio de nosotros también resuena en otros, y de que nuestra responsabilidad en nuestro espacio inmediato también tiene impactos en una escala mayor, es que vamos a poder convivir mejor, ¿no? Entonces, creo que esta idea del ser uno mismo, ser el otro, ser nosotros, es algo que nos permite cultivar nociones de convivencia, de perspectivas en común, que voy a pasar más rápido porque voy a cerrar solo con esta imagen. Así como nosotros estamos reunidos aquí ahora, creo que, como decía al inicio, lo más significativo de este tipo de espacios es sentir que las resonancias tienen ecos en distintos contextos, en distintos grupos humanos, y me parecía importante destacar que existe un movimiento también en paralelo al movimiento humanista, que es el movimiento de cultura viva comunitaria, que articula organizaciones y personas que buscan que esas formas, esas prácticas como las que les mostré del video, sean más extendidas, que sean derechos para todos, que todos podamos participar de la vida cultural plenamente. Y entonces quería dejar esta imagen porque el próximo año se realiza el cuarto Congreso Latinoamericano en Argentina, y siento que como llevarnos la sensación también de que desde distintos ámbitos, quizá en este caso desde prácticas culturales comunitarias, pero desde el feminismo también, o desde distintos lenguajes incluso, y distintos escenarios, estamos encontrando coincidencias que son las que hacen que podamos ser optimistas a pesar de toda lo abrumador que puede ser el escenario político mundial, ¿no? Entonces creo que, bueno, quería cerrar con esta referencia a la cultura viva comunitaria, porque es algo que también nos reafirma en resonar conjuntamente. Gracias. Gracias, Paloma. Muy interesante colocar de nuevo las artes escénicas y el teatro como un elemento sanador, como cuando nació también el teatro griego, ¿no? Que tenía también un tema que era también curar, sanar, ¿no es cierto? Y hacer, en ese sentido, es un tipo de arte sagrado también, porque conecta con el ser humano, con lo profundo, refleja, etc. Y una cosa muy interesante cómo terminaste, porque justamente en mayo del 2019, en las mismas ciudades que tú estás nombrando ahí, se recuerdan y se conmemora, se celebra los 50 años del siloísmo, y van a haber muchas actividades. Entonces también va a ser una coincidencia que nos encontremos, y bueno, estás invitada por supuesto a las actividades nuestras de los 50 años del siloísmo. La arenga se hace en Punta de Vaca, en la provincia de Mendoza, y se cumplen los 50 años. Después tenemos un foro que se va a hacer en Chile, y sería interesante que también pudieran participar, ¿sí? Bueno, voy a invitar a otra amiga muy querida, Madeleine John Posey Scott, de Perú. Ella es activista, investigadora humanista, dedicada a temas de no violencia, no discriminación y espiritualidad. Participa ella en el mensaje de Silo. Entonces dejo con ustedes a Madeleine John. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al Centro de Estudios Humanistas por esta invitación, y muchas gracias al LUM por recibirnos. Me parece que es un
privilegio poder estar acá en un lugar tan simbólico que por un lado, a la espalda nuestra, nos muestra el dolor y el sufrimiento de años de conflicto y de guerra interna, y por otro lado, frente a nosotros, está el horizonte infinito del mar. Creo que esa imagen de alguna manera refleja lo que estamos buscando. Muchas gracias, Alum. Nuevos paradigmas culturales. Ayer Leticia, Guillermo, todos los expositores hablaron sobre la situación de crisis, sobre el modelo violento que está instalado en este momento con su concentración de la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando queremos hablar de nuevos paradigmas, en realidad estamos hablando de una mirada que en medio de ese mundo aparentemente tan sólido, ¿no es cierto?, tan poderoso, tan instalado, ¿dónde está lo frágil, lo que nace, lo nuevo, que está emergiendo? Entonces es una mirada intencional que busca. Eso lo digo porque tal vez ustedes se digan, bueno, ¿y esta señora, estas cosas que ve, dónde las ve? Porque lo que vemos es banco, vemos otras cosas. Bueno, lo vemos porque lo estamos buscando y porque lo necesitamos. ¿Y por qué nos interesa reconocer estos signos de lo nuevo que están haciendo? Bueno, porque queremos orientar nuestra acción, queremos orientarnos hacia aquello que nos permita justamente salir de este atolladero, de aquello que nos permita crecer y construir el mundo al que aspiramos y que añoramos. Y hablamos del viejo mundo, que es más bien como una sensación, viejo porque lo registramos desgastado, agonizando, que no da respuestas ya a nuestras necesidades y a nuestras aspiraciones. Y lo nuevo, aunque eso nuevo puede significar lo que decía Carlos, retomar en algunos casos esa memoria antigua de potencialidades, esa memoria antigua que en algún momento se quebró, y es reconectar con ella, pero es lo nuevo lanzado hacia el futuro. Efectivamente creo que estamos viviendo un momento de una crisis muy grande, que además es muy alentador que sea así, porque no es solamente una crisis de un modelo económico, de un modelo político, en realidad es una forma mental, un modo de mirar, de estructurar la realidad que llega a su fin. Tiene muchos elementos esa forma mental. Yo quiero destacar dos. Es una forma que ha durado además muchísimo tiempo y ha sobrevivido a distintos sistemas y formas políticas. Pero es una forma de estructurar la realidad que mira el mundo de forma dicotómica y antagónica. Entonces mira el mundo hombre-mujer, ciencia, mística, todo así, en opuestos que luchan entre sí. Y también es una mirada que es jerárquica, que establece, que ve el mundo en una escala y colocó a un ínfimo grupo de seres humanos en la parte más alta de esa escalera. Y todos los demás tenemos que aspirar a llegar a ese pequeño grupo que estaba arriba en la escalera, y los demás seres humanos estábamos en segunda, tercera, cuarta categoría, estábamos también los fallados y finalmente los desechables. Esa forma de mirar el mundo ha generado un sufrimiento atroz y muchísima violencia, y entonces qué bueno que llegue a su fin.
qué bueno que se haya agotado. Y sí, claro, el mundo está cambiando, eso ya no va más, eso está claro. Y es verdad lo que comentaban, en este mundo que está cambiando, que está buscando salir de esta situación, una nueva forma de mirar, de relacionarnos, es cierto lo que decía Guillermo ayer, no serán los que se creen poderosos los que produzcan los cambios, porque creen que pueden perder sus privilegios. Pero también mucha gente, ante la inestabilidad y el vacío que produce la pérdida del mundo que conocían, buscan orden, que se restaure ese viejo mundo. Están dispuestos a soportar violencia y represión, pero para tratar de detener los cambios, tratar de congelar la historia. Y eso no es posible. La conciencia humana no se puede frenar en su dinámica. La historia no se puede detener. Se podrá entorpecer, se podrá dilatar, pero los cambios vienen de todas maneras. O sea, eso es imparable. Y vienen no porque pasó un cometa, vienen porque nosotros los hemos buscado, los seres humanos. Los cambios vienen porque esa es nuestra intención. Y en realidad el mundo ya cambió, está cambiando y seguirá cambiando, y nosotros también. Nosotros también estamos cambiando. Por muchas razones. Desde todos los ámbitos del quehacer humano llegan nuevos impulsos. Seguramente todos estos nuevos impulsos que llegan desde el ámbito de la ciencia, como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la robótica, la astronomía, van a continuar cambiando nuestra imagen del ser humano, de la vida, del sentido de la vida, etc. Y un elemento que todos han mencionado y que es fundamental en este proceso de cambio y que nos está transformando, tiene que ver con la globalización, con esta interrelación que tenemos hoy en día entre todos los seres humanos del mundo, ¿no es cierto? No solamente porque los seres humanos viajan de un lado para otro, nos conocemos, nos juntamos, también todas las redes, los medios de información, pero es lo que quisimos. Nosotros nos buscamos, quisimos encontrarnos, y ese encuentro con todos los seres humanos, las diferentes culturas, por supuesto que nos está cambiando y nos está enriqueciendo. Así que yo creo que no hay que dejarse paralizar ni asustar por el estruendo con el que va cayendo el viejo mundo. Es un poco escandaloso, es estrepitoso, pero creo que hay que mirar aquello que nace y que abre el futuro y que abre la esperanza. Y yo quisiera solamente mencionar 5 cosas que detecto como lo nuevo, como lo que nos abre el futuro, lo que brota hacia un nuevo mañana, que me parece que son fundamentales. Aunque les digo, aunque sean todavía incipientes y no sea lo instalado. Me parece que hay un rechazo creciente a la violencia en todas sus formas. A la violencia física, psicológica, racial, económica, etc. Eso me parece que es algo que cada vez se fortalece más. Y por lo tanto, veremos también multiplicarse formas creativas de denuncia, de protesta, de vacío, de desobediencia, con la metodología de la no violencia. Entonces, el rechazo a la violencia me parece fundamental. La segunda cosa que me parece que es nueva es el reconocimiento de la plena humanidad de todos los seres humanos. Y eso es algo bastante novedoso. Hace no mucho tiempo,
todavía en la historia humana, poco tiempo, se debatía si las mujeres teníamos alma o no, o éramos seres de segunda. También aquí en nuestros pueblos se debatía si los pueblos originarios eran seres humanos con alma o no. Todas esas cosas, hace poco. Hoy en día avanza el reconocimiento de la plena humanidad de todos los seres humanos, y también junto con ella avanza la valoración de la diversidad. Y eso es algo maravilloso, porque nos obliga a profundizar en nosotros mismos y en el otro, para encontrarnos más allá de las diferencias. La tercera cosa que percibo, que miro, es ya no queremos esta cosa jerárquica, ya no queremos líderes ni representantes que piensen, hablen y decidan por nosotros. Cada vez más, los sin voz también queremos hablar y queremos escucharnos. Estamos buscando formas participativas e inclusivas. Por eso uno de los temas mañana del conversatorio va a ser sobre la democracia real, porque encaja en una sensibilidad que hay. El cuarto elemento que también no he mencionado tiene que ver con esta sensibilidad, este registro de que no soy un ente aislado, que el otro tiene algo que ver conmigo. Esta sensación de ser parte de una red, creo que es algo muy nuevo. Y no solamente sentirme que soy parte de una red con otros seres humanos, que lo que a ti te ocurre, algo tiene que ver conmigo también, no me es indiferente. Y lo que yo hago impacta en otros. Sino que esta sensibilidad recoge lo que muchos llaman lo femenino que emerge en épocas de crisis. Femenino entendiéndolo como algo que tenemos todos, independientemente del sexo y del género. Lo femenino como aquello que protege, que cuida la vida. Y eso me parece que es una sensibilidad que nace con fuerza y se va extendiendo. Comenzar a sentirnos no solamente más cerca de otros seres humanos, sino parte de la vida misma. Y finalmente, en estos momentos de crisis, donde efectivamente hay gente que se asusta y quiere hombres fuertes, creo que aparecerán, que vamos a pasar por épocas muy turbulentas y se multiplicarán los Bolsonaro, los Trump, los Erdogan, los Le Pen y todo esto, tratando de detener y poner orden. Pero también en muchos, de esa situación de vacío, de este mundo que cae y que uno ya no se sostiene, desde ese vacío comienza a emerger algo nuevo. Y nos atrevemos a empezar a mirarnos en nuestra propia profundidad, buscando ahí los espacios del sentido que resignifiquen la vida humana. Y creo que desde ahí que vamos a encontrar la fuerza para imaginarnos ese mundo que queremos, juntos con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Madeleine. Madeleine nos tocó 5 aspectos muy interesantes que nos hablan del cambio de paradigma y de lo que está surgiendo, ¿no? Todo se está derrumbando, pero están apareciendo estas nuevas esperanzas, estas nuevas luces, muchas cosas de las que ustedes han planteado en el panel. Vamos a hacer un
con los cuatro un redondeo de los temas. ¿Quieres partir tú? Sentadito nomás, ahí tienes micrófono. Si quieres agregar algo de tu exposición, de lo que escuchaste del resto de las amigas que están en el panel. Y si nos da el tiempo, podemos hacer también preguntas para el público. Sí, dale. Bueno, tal vez compartir que es un panel muy inspirador. Me he sentido cada vez más sensible con las participaciones de ustedes y creo que me trajo muy fuertemente la palabra nosotros, ¿no? Sí. Porque parece que a partir de un momento cada vez ocupa más lugar en uno el nosotros. Claro, no sabes mucho qué es ese nosotros, ¿no? Y nosotras también. Ya, sí, nosotras y nosotres. Sí. Sí, ese común sería, ¿no? O sea, como que vas evolucionando, no en el sentido individualista, ¿no?, que propone este sistema, sino evolucionas en el sentido de lo común. Porque es como un encuentro, un reencuentro con aquello que uno no había visto. O sea, siempre han estado los otros, los amigos, las familias que ya partieron de aquí, están, ¿no? Y uno se conecta también con los que partieron. Está el pasado, está la inspiración de los pueblos que nos han dejado enseñanzas, ¿no? Pero uno generalmente, digamos, se enseña a través de las materias, de la historia, de no sé qué, como tarea, pero no se enseña el encuentro en el sentido más humano, ¿no? Muy simbólico que estemos en la Casa de la Memoria, porque es en ese sentido la inspiración también, ¿no? Este lugar se ha convertido últimamente en un sitio de disputa también, porque los intereses, cuando se siente que se ponen en duda, ¿no?, algunas verdades, y esta casa, digamos, solamente muestra públicamente algo de la memoria. Entonces hay intereses que se revelan contra eso. Entonces yo quería decir eso, ¿no? Es como una invitación a un reencuentro, cada vez con un mundo más común, ¿no? Y uno siente ahí, digamos, que algo aporta, nuestros aportes, ¿no? Natalia. Sí, coincido con Carlos en que es muy inspirador lo que han dicho mis compañeros de mesa. Además que el título que le pone Paloma, que recoge de acá esta idea de una nueva civilización más humana y más alegre, ¿no? Me parece como fundamental reivindicar también el goce, que no como un deber, ¿no?, como dice Zizek, pero sí como poder encontrar la alegría y la felicidad en las cosas más sencillas, ¿no? Para mí una cosa que es fundamental y es parte de lo que he tratado como de poner en práctica, no solamente pensarlo, es como la construcción del conocimiento es un hecho colectivo, ¿no? Yo soy artista visual y hacía exposiciones individuales y había hecho 2 exposiciones sobre maternidad, y la tercera me pareció importante poner sobre el tapete el hecho de que los artistas no somos ni genios ni personas iluminadas, que aparecemos con cosas como un meteorito, ¿no?, como cosas, sino que hay una construcción colectiva. Y en la última exposición que hice sobre maternidad puse trabajos míos y trabajos de otros artistas en diálogo, ¿no? Y me parecía como importante poder hacer dialogar y poder entender que nos retroalimentamos, nos inspiramos, incluso nos oponemos, ¿no?, o pensamos distinto a otros, pero podemos convivir. Entonces en esta exposición había obras muy diversas que dialogaban. Y también en mi experiencia como curadora del lugar de la memoria, la muestra que han visto arriba, cuando han habido estos ataques, por ejemplo, porque son cosas muy, muy recientes y muy vivas, y hay polarizaciones muy
latentes todavía en nuestra sociedad. En algún momento nos decían, los curadores, pues ¿no? Que son así, son así. Y una cosa fundamental es que esa muestra, con todos los problemas, imperfecciones que puede tener y cosas incompletas incluso, fue construida colectivamente. Nosotros no planteamos las cosas desde nuestra propia... O sea, no era la muestra ni de Natalia, ni de Víctor, ni de Ponciano, sino era una muestra en la que participaron en su construcción muchas organizaciones de familiares, de personas desaparecidas, deudos también de las Fuerzas Armadas, policiales, de autoridades civiles que pusieron el cuerpo durante 20 años de violencia. Entonces no era tan fácil como decir los 4 curadores de la muestra son los que la pensaron, sino que hubo un proceso participativo en varias regiones del Perú con muchos actores fundamentales y muy diversos entre sí, y las consultas a ellos fueron permanentes, ¿no? Y nada, para terminar, creo que en la exposición de Paloma se me vino a la cabeza un poema de Octavio Paz. En realidad es un pedacito de un poema de él, pero que es bastante antiguo, ¿no? O sea, no estamos inventando cosas nuevas, lo que estamos también es rescatando cosas que estaban ahí, que quizás no las veíamos, ¿no? Pero él dice: para ser he de ser de otros, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Es un poeta, un escritor mexicano. Sí, sí. Bueno, creo que me entusiasma mucho sentir que hay ideas compartidas. Creo que también si yo puedo quedarme con algo es esa conciencia en la que estamos de construir un nosotros, nosotras, nosotres, ese sentido de lo colectivo que implica una ética, y creo que la palabra ética es importante porque es algo que implica reflexión y hacer también. La ética no tiene ningún sentido si no se pone en práctica, ¿no? Y esa ética de la que hablamos cuando hablamos de cultura, de comunidad, de construcciones colectivas, tiene que ver con ponernos a prueba intentar mantener esa ética y esa coherencia en los espacios que nos toca ocupar, ¿no? Y me parece muy valioso lo que comenta Natalia de, claro, cómo esa conciencia de sus ideas a nivel político también fue modificando su trabajo artístico y la forma de crear, porque finalmente lo que nos toca es eso, es como interpelarnos en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Yo recordaba hace un ratito que tuve la suerte de poner hace 3 años junto a mi colectivo de artistas escénicos una obra aquí, una obra que era solo movimiento, no había texto, y se llamó Vivir Juntos, y era un intento de hablar desde el cuerpo de cómo vivimos juntos. Y siento que ese ejercicio desde los cuerpos en movimiento, en relación, desde las formas de contacto que exploramos en ese proyecto, nos fue develando que nuestro trabajo a nivel de colectivo tenía que ver con qué hacemos para mejorar la convivencia en la sociedad, ¿no? Hace poco pusimos una obra que se llamó Reconstrucción Nombre Femenino, que era una respuesta a eso, que era como también, ¿qué hacemos? Darle más lugar al femenino en las formas en que se ejerce el poder, o sea, buscar otras formas de ejercicio de poder, buscar otras formas de protagonismo, de construcción de vínculos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con ese ejercicio permanente de ir preguntándonos si en nuestra vida cotidiana, en nuestros espacios de construcción conjuntos, estamos cultivando eso que deseamos para la sociedad, ¿no? Y en ese sentido a mí personalmente me parece que las artes y el teatro, desde mi experiencia más concreta, son como ejercicios de ensayo de eso, ¿no? Algo muy bonito del teatro es un ensayo de aquello que esperarías que la vida sea, ¿no? Y por eso el sentido del trabajo de grupo, el sentido de procesos de creación como lo son la creación colectiva, ¿no? Entonces creo que en esa dimensión de cuánto
permean nuestras ideas y nuestras prácticas, cuánto en relación están, es algo que me parece nutritivo de este espacio también. La Madeline tiene ahí también un micrófono. Sí. ¿Esto funciona? Sí, sí funciona. Bueno, creo todo que, funciona aquí. Aquí rescatamos todos la necesidad de los otros, ¿no? Está claro que en estos momentos, especialmente en estos momentos que cada vez son más turbulentos, ¿ah? Y que parece que no se va a calmar tan rápido, pero lo bueno de eso es que reconocemos que nos necesitamos, ¿ah? Que tenemos que volver a construir vínculos, a tejer redes desde la base social, ¿no? Y desde ahí en nosotros mismos aprender a superar la violencia, la discriminación. Creo que eso también es común. Lo que aspiramos también tenemos que modificarlo en nosotros y extenderlo hasta donde podamos, ¿no es cierto? Promoviendo una cultura de la no violencia, una cultura de la reconciliación. Yo creo que esa palabra sororidad que hemos inventado, rescatado, las mujeres, es una palabra bellísima que expresa ese cuidarnos, ese velar por nosotros, ese registro de hermandad que ojalá sea cada vez más extensivo. Y sí creo que tenemos que sacarnos toda autocensura para volver a conectar con nuestra profundidad y realmente atrevernos a soñar el mundo que añoramos y no dejar que la esperanza se marchite y dejar de lado, no escuchar los nos, porque van a venir. No es posible, no seas ingenuo, no seas idealista, porque hoy en día ser idealista es algo malo, parece. No seas idealista, etc. Creo que hay que afirmarlo, hay que volver a soñar y soñar con todo, sin ponernos barreras, sí, ¿no? Juntos. Sí. Así juntas. Que, y sí, juntas. y vamos a reemplazar los no por los sí o por los y, un poco distinto porque abre. ¿Tú querías hacer algo? Era solo un saludo porque está aquí una amiga, colega, alumna, que si bien no vino Severo, director de Educación Intercultural Bilingüe de Perú, del Ministerio de Educación, está una colega que dirige el curso de Educación Intercultural Bilingüe en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y es bonito que estés presente porque nos acompaña, estamos pensando juntos estos temas del diálogo de saberes. Entonces quería saludar simplemente. Y es muy bonito que se practique, que sea bilingüe. Yo recuerdo mi primera visita a Perú, a Cusco, tuve un niño que fue el guía, no usé guías oficiales, sino que un niño de 12 años, que se llama Flavio Caña, y que me hizo la guía con su libro de historia. En un lado estaba en español y en otro lado estaba en quechua. Entonces era muy bonito porque me iba... como él se impregnaba de su propia cultura, ¿no? O sea, lindo. Yo no sé, tenemos tiempo todavía y me han pedido los organizadores que la gente que quiera hacer preguntas a los panelistas, que han sido todos muy interesantes, si quieren conversar, compartir o hacer preguntas a nuestros 3 panelistas y a Carlos también, el otro panelista. ¿Qué? ¿Dónde hay una grabada? Allá está el micrófono inalámbrico. Si quieren hacer las consultas, preguntas, reflexiones, este es un espacio de reflexión respecto de los temas y lo que hemos tratado ahora, los cambios de paradigma. ¿Qué?
Napaykuykichisq ñañatoraykuna chakusisqa kani kay hatun wasi. Muy agradecida del saludo de Carlos y muy emocionada de encontrar en los discursos de quienes se han compartido en este panel una mirada que en el mundo quechua o andino, compartimos eso con el pueblo aymara también, y creo con muchos pueblos indígenas en Latinoamérica, los mapuches también, los pueblos indígenas mexicanos de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, ¿no? Esta mirada que nosotros llamamos, y Carlos refirió, del summa causa, ¿no? Que tiene principios claves con los cuales me he sentido muy cercana en lo que han ido compartiendo desde el discurso feminista o desde este acercamiento a la construcción de la belleza y del arte en colectivo, ¿no? Y que tiene que ver con algo que nosotros llamamos cuidado, ¿no? O crianza mutua. Y la crianza mutua está referida precisamente a una relación recíproca de caminar en colectivo, garantizando el bienestar de todos, ¿no? Y ese bienestar de todos se construye además en la sencillez de la vida cotidiana, pero también en el desafío de ir reflexionando lo que se vive, ir generando una filosofía de vida donde nadie, por muy diferente que sea, está fuera del colectivo, ¿no? Sino que es sumamente importante para el colectivo y para el equilibrio de la vida, y no solo las personas, todos los otros seres, ¿no? Las piedras, los animales, el agua, el aire, que son además seres con espíritu, que alimentan cada día nuestro camino, ¿no? Y que nos acompañan. Creo que hay que restituir esa mirada también, no solo entre humanos, sino con todas estas otras dimensiones de vida que nos rodean y de la que somos parte y de la cual dependemos además, ¿no? De su equilibrio, de su discurrir, y creo que eso, no sé, sentía que como que faltaba, porque siempre nos miramos mucho entre humanos, ¿no? Intentamos construir esas redes de cuidado, pero estamos dentro de un mundo complejo que nos alberga y del cual también somos parte y tenemos que criarnos en él. Muchas gracias, Ingrid, por traer también la visión del mundo andino, la cosmovisión del mundo andino, también considera no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza. Los budistas hablan de la generación interdependiente, que es muy similar a lo que plantea también el cosmo andino. Sí. No sé si hay más. Bueno, muchas gracias a los 4 ponentes, pero Madeleine, especialmente quería agradecerte el habernos señalado 5 puntos en los cuales tener atenta nuestra mirada y nuestra actuación. Cuando yo me dirigía hacia acá me preguntaba cuáles eran esos nuevos paradigmas culturales, porque efectivamente miramos que a nuestro alrededor todo se está derrumbando, todo carece de sentido, y si nuestra mirada no está muy atenta, realmente percibimos solamente decadencia y no percibimos lo nuevo que está surgiendo. De manera que te agradezco especialmente porque eso me va a permitir trabajar en mí misma, pero también trabajar en los demás y con los demás, con los otros, para construir ese nosotros a partir de los 5 puntos que has mencionado, y quizás por ahí alguna otra cosa que con una mirada más atenta puede ir apareciendo.
Por otro lado, quería comentar lo que nos dijo Natalia en una ponencia muy provocadora y con la cual me he sentido identificada, porque van pasando las generaciones y yo escucho que cuando mencionamos la palabra feminismo o igualdad de género, todavía hay reprimendas, todavía hay opiniones en contra, e incluso la palabra feminismo muchas veces no se puede utilizar en algunos espacios porque equivale casi a decir una mala palabra. Entonces creo que tenemos que seguir aportando a ese tema, especialmente cuando vemos que en las universidades hay pocos cursos sobre esos aspectos y algunos están desarrollados de forma calamitosa, no todos naturalmente, y más aún en el caso de los colegios, cuando hablamos de educación inclusiva, se genera un gran rechazo porque se entiende no como una convivencia pacífica, armoniosa, donde todos somos importantes y donde todos, niños y niñas, jóvenes, los jóvenes y las jóvenes tienen que aportar, sino se siente como algo perverso. Y lo hemos vivido acá en el Perú, especialmente en el último año. Y es algo que es importante tener presente para que pueda desarraigarse esa idea y entender realmente qué significa una educación inclusiva. Y en el caso de Paloma, qué interesante la figura o el rol que le otorgas a la cultura como un eje, un canal a través del cual cultivar una serie de emociones como el amor, la empatía, la confianza, dejando de lado el temor, la jerarquía, la violencia que es propia de nuestras sociedades, especialmente la peruana. Entonces me parece muy, muy motivadora y lo agradezco. Y ya no comento lo de Carlos porque sería demasiado largo, pero gracias por tus reflexiones. Gracias. ¿Alguna de ustedes quiere responder lo que ha planteado la compañera o hacer algún alcance? Los 5 puntos. ¿Hay algún sexto? Teníamos el creciente rechazo a la violencia, el reconocimiento de la plena humanidad de todos los seres humanos. No queremos organizaciones jerárquicas, importante eso. Íntima conexión entre nosotros y las posibilidades infinitas de la mente humana. A lo mejor hay otro. Con esos 5 estamos, sí. Si eso logramos internalizarlo, ¿no? Y llevarlo a la práctica, wow. Sí. La chica provocadora del feminismo quiere agregar algo a la... Dijo provocadora. Sí. Ya. Ya. ¿Alguna otra reflexión, pregunta que quiera hacer el público antes de cerrar el panel? Yo recordé hace un ratito cuando Madeleine comentaba esta necesidad de seguir soñando, creo que tiene mucho que ver con estos 5 puntos que nos invitan a decir, bueno, todavía hay esperanza, hay posibilidades de... Ya. Que creo que esas 5 ideas o las que podamos identificar son asideros de los cuales agarrarnos para decir, bueno, sigamos bregando, ¿no? Y recordé una frase que en algún momento me compartió un director de teatro argentino que se llama Ricardo Talento, que es un director de un grupo importante que es el Circuito Cultural Barracas, que tomando esta frase emblemática del movimiento del Foro Social Mundial, él la complementaba y decía: otro mundo es posible si somos capaces de imaginarlo, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental, porque creo que en espacios como este es que imaginamos esos mundos, y entonces en la medida que los imaginemos podemos también imaginar el camino para llegar a ellos, ¿no? Sí. Y creo que la cultura, las artes, todo lo simbólico y los afectos son aquello que nos permite dar esos pasos, ¿no? ¿No?
etiqueta.